Un espacio para reconectar, un espacio para sanar, un espacio para volver a creer. El cerebro, Dios y yo. Charlas con Dios, desde el cerebro con Claudia Muñoz. Hola, soy Claudia Muñoz, psicóloga organizacional, diplomada en psicología clínica, neuroterapeuta, especialista en neurociencia. Hoy quiero de nuevo invitarles a nuestro segundo podcast que, como lo habíamos dicho anteriormente, el cerebro, Dios y yo. Y nuevamente comenzamos esta aventura y este recorrido desde la ciencia para poder conectar con esa relación espiritual con Dios. Hoy quiero hablarles de esa alma silenciada, ese silencio que lleva nuestra alma cuando hay una despersonalización y una desconexión. Muchas veces generada por nuestras creencias, por las doctrinas religiosas, donde se imponen modelos únicos de ser bueno, generando reprensión en la autenticidad del ser humano. Esto produce un fenómeno muy conocido como es la despersonalización, donde la persona siente que vive como en una copia o con una máscara. Anula su voz interior y desde la neurobiología, esta asociación o esta desconexión entra a ser parte de la desconexión con la corteza prefrontal medial. ¿Qué quiere decir eso? Con la conciencia del yo y del sistema límbico, que son nuestras emociones. Quizás muchos de ustedes escuchan esto y dicen, es una teoría. No, es una teoría que científicamente tú puedes comprobar. Y no solo desde la ciencia, desde tu vivencia, desde lo que has recorrido en tu existencia durante la vida, puedes comprobar que esto es cierto. Algunos personajes, desde la sustentación psicológica, como es Bowlby, Haswan y también Stephen Porges, hablan acerca de esto. Pero hoy queremos hablarte también de la neuroplasticidad que tu cerebro tiene. Esto puede ser transformado y puede ser cambiado. Hay que tomar conciencia de aquellas doctrinas, de aquellas creencias limitantes que hemos, valga la redundancia, creído y hoy están afectando nuestra vida, hoy están afectando nuestra conciencia. Desde una mirada en donde Dios está en medio del dolor, también podemos decir que en las Escrituras no hay un Dios que impone, no hay un Dios que manipula, no hay un Dios que exige una perfección. Todo lo contrario, hay un Dios que ama, hay un Dios que cuida y hay un Dios que es incluyente. Hoy podemos hablar de esas heridas profundas que llevamos en el alma debido a las situaciones que hemos vivido desde nuestras propias creencias. Y hoy les quiero invitar a que volvamos a reinterpretar. No es la fe, es cómo se vive la fe. La fe no lastima. La fe científicamente hace cosas maravillosas en el cerebro y no solo en el cerebro, en nuestro estilo de vida, en nuestra cotidianidad. La fe puede revertir aún enfermedades. La fe nos puede ayudar a salir de las mismas enfermedades físicas y emocionales que hemos tenido. Entonces, reconectar nuevamente es permitirnos moldear el cerebro a través de un nuevo pensamiento. Una frase muy, muy significativa que vemos en la Biblia o en la Escritura es acerca del apóstol Pablo, donde él dijo, cambien su manera de pensar y cambiará su manera de vivir. Él estaba haciendo relación a lo que nosotros hoy en día llamamos epigenética. Es desde aquí, es desde el pensamiento donde yo puedo transformar y cambiar mi vida. No tengo que quedarme en el mismo punto, no tengo que hacer lo mismo. Puedo hacer que mi cerebro tenga nuevos circuitos neuronales y abra nuevos canales para un pensamiento diferente y una vivencia de la fe distinta. ¿La religión puede dañar nuestra mente? Sí, sí la puede dañar. Desde la psicología se ha identificado los traumas religiosos, tanto lo que hablábamos el capítulo anterior, que era la parte social, como también en el abuso espiritual. A veces se usa como
una especie de manipulación donde para tú agradar a Dios tienes que servir a los hombres, donde tú tienes que hacer lo que ellos digan para encajar y nuevamente para que no se abra en ti la herida que la mayoría de seres humanos traemos desde allá, desde atrás, desde nuestra infancia y desde nuestros antepasados, que es la herida de rechazo. Queremos pertenecer y en ese deseo de pertenencia negociamos nuestra propia voluntad, haciendo lo que se nos diga y permitiendo que trastornos como la ansiedad, la depresión profunda, el estrés postraumático, la autoestima y la autoimagen y la pérdida del sentido vital o la crisis existencial llegue a nosotros. Cada una de estas figuras psicológicas pueden ser alimentadas o destruidas en medio de estos ambientes religiosos, donde no se conoce el pensamiento y somos totalmente indiferentes a lo que la ciencia ha enseñado y la misma psicología. Por eso les decía que se nos enseñó que la ciencia y la espiritualidad no encajan, pero hoy les digo, es totalmente falso. Encajan y encajan muy bien para darle un equilibrio a la vida. No se puede vivir sin espiritualidad, pero no se puede vivir en una espiritualidad falsa. Un dogma creado como un imaginario, como vivir en un mundo irreal, un mundo donde solo tú estás sufriendo, donde solo tú crees en aquello que se te ha impuesto para poder ser aceptado. Recuerda que tu cerebro es totalmente evidencia totalmente aquel sufrimiento que tú tienes y por más que tú quieras disfrazar lo que estás experimentando y lo que estás viviendo, él sabe que esa no es la realidad, que tú no quieres vivir bajo ese yugo, que tú no quieres vivir bajo un lugar donde se te imponga o donde se te diga que no puedes ser tú. Las prácticas religiosas basadas en el amor, la compasión y la aceptación son aquella contraparte que logran en nosotros un equilibrio psicológico, emocional y espiritual. No olviden esto, por favor, basadas en el amor, la compasión y la aceptación. A ti te deben de aceptar tal y como eres. Y a pesar de que te hablan del pecado y de otras cosas, eso es un tema más íntimo, más personal, más de cada uno de nosotros saber cómo realmente nos sentimos en nuestro interior. Si hablamos de la religión y el cerebro humano, mostramos que numerosos estudios en neurociencia han revelado que las prácticas espirituales como la oración, la meditación o la conexión con el ser superior activan zonas del cerebro asociadas con la empatía, la autorregulación emocional y la esperanza y el bienestar. Por años, nosotros en Latinoamérica somos el país nombrado número 1 en ser cristianos, no importando la denominación. Allí entra en juego el catolicismo, el cristianismo y muchas otras doctrinas. Sin embargo, a pesar de que somos el país número 1 en el cristianismo, también somos el país con más violencia. La pregunta es, ¿qué efecto está haciendo la espiritualidad en nosotros? Si le podemos llamar espiritualidad, porque las estadísticas dicen que no tenemos nada espiritual. Y es que la espiritualidad no es nuestro comportamiento, porque eso también es una confusión que tenemos. La mayoría de nosotros creció en ambientes hostiles, en lugares de bajo recurso económico, en situaciones de violencia, tanto social como en nuestro mismo hogar. Es difícil que nosotros creciendo en este ámbito podamos tener un comportamiento distinto. Es muy difícil porque la personalidad no se puede cambiar, se modifica, pero no se cambia. Y a veces llegamos a un lugar donde se nos dice, tu personalidad aquí no encaja, pero no la puedo dejar porque es parte del yo, ese soy yo. Tomar conciencia que no necesito dejar de ser yo, sino conocer realmente quién soy yo. Y esto es lo que nos ayuda muchísimo, la parte espiritual,
aquella conexión entre el cerebro y la espiritualidad. En la corteza prefrontal se inhiben contextos de obediencia ciega, afectando la capacidad crítica. Miren, no es que nosotros no queramos obedecer, es que no podemos. Porque si mi cerebro no está recibiendo una definición clara de por qué debo de obedecer y sobre todo en qué me beneficia a mí, será muy difícil obedecer. Mi mente, que es brillante, igual que la mente de todos ustedes, necesita un por qué. ¿Por qué debo de hacer esto? No a ciegas, así como cuando éramos niños y nuestros padres nos decían, haz esto. Y el que podía hablar, porque en aquellos tiempos no se podía hablar, decía, ¿por qué? Y la respuesta era, porque yo soy grande y lo sé todo. Ahora tenemos una generación que no se deja. Una generación que dice, dame una respuesta satisfactoria. ¿Por qué tengo que obedecer? Y muchos padres se encuentran en encrucijadas. La misma sociedad habla de nuestros niños hoy en día como niños rebeldes, como niños indomables, como si acaso estuviéramos domesticando a los niños. Se les olvida que lo que estamos haciendo es criando a nuestros niños. Qué bueno que cada padre pudiese comprar este manual y evitarle esas heridas espirituales, llamémoslas así, esas malas prácticas a los niños, para que en nuestros consultorios de psicología hayan menos niños o adolescentes o adultos con esas heridas tan profundas del alma. Sería maravilloso si nosotros entendiéramos que la conexión de Dios con Dios es un vínculo de amor, es un vínculo de paz, es un vínculo de armonía. No tendría por qué darnos ansiedad, no tendría por qué darnos angustia, no tendría por qué sacarnos de ese yo maravilloso con el cual fuimos diseñados. Es importante también a través de la vida construir una fe que me lleve a crecer, no una fe que niegue quién soy. Por años, grandes científicos han venido queriendo responder de dónde vienes, hacia dónde vas y cuál es tu propósito en la vida. Cuando tú llegas a ciertos lugares te dicen, tú tienes un propósito y el propósito es servirle a Dios. ¿De dónde lo sacan? Realmente no sé. Y tampoco sé si realmente todos los seres humanos tienen un propósito. Creo que el único propósito que tú y yo tenemos es vivir y vivir bien. Y disfrutar cada cosa que se nos da, sea buena o sea mala, como tú la quieras ver. Sin embargo, la invitación hoy es a que tengas libertad y a que empieces a sanar, porque no es necesario culpar solamente a la religión por esto. También nosotros somos responsables. Desde siempre nuestro cerebro nos ha dicho por qué tienes que hacer esto. Pero tú has apagado esa voz, como en la película de Walt Disney, silencio Bruno, le has dicho a tu mente, cuando ella ha querido enfatizar en por qué tienes que obedecer, cuál es el motivo por el cual debes tener esta obediencia a ciegas. Y creo que desde hoy en adelante, ninguno de ustedes va a querer tener una obediencia a ciegas, va a querer tener un por qué y un para qué debo hacer esto. En psicología son frases que utilizamos mucho, un por qué y un para qué. Usemos bien el dogma, no nos dejemos usar perdón del dogma, sino de la compasión. No tratemos de controlar a la gente psicológicamente desde obediencias disfrazadas. No le demos a las personas todavía más dolores emocionales de los que ya tenemos cuando una sociedad cada vez se desintegra más. Ahorita todos hablan de espiritualidad y todos quieren ir por el camino de la fe. Y me parece maravilloso. Pero recuerda que la espiritualidad parte de tu cerebro, de tu mente. No en vano, cuando tú oras, meditas o estás en ese ejercicio, tu glándula pineal se enciende. Y se enciende como un campo electromagnético que no solamente está en tu cuerpo, sino que alrededor y puede salir. Con medidores de campo magnético se puede observar que esa potencia puede ir inclusive hasta otros países. Entonces no dejemos de creer, porque no tenemos un problema con la fe. Tenemos un problema con una fe mal vivida o una fe distorsionada.
Una fe que no encaja en los modelos de compasión, de amor y de libertad. En nuestro manual tú vas a encontrar la manera de reconciliarte, tendrás ejercicios terapéuticos para llegar a este punto donde tú nuevamente reconectes, donde sueltes el dolor y donde te responsabilices del daño que tú mismo te has hecho. Y tú escuchándome dirás, no, Claudia, fueron ellos, fueron Julano los que me hicieron. No, tú y yo siempre hemos tenido el poder de decir no. Y el límite hace parte de nuestro amor propio. Hoy te invito a amarte, porque cuando yo me amo soy capaz de decirle al otro, hasta aquí llegas, este es mi límite. Y no crees a ciegas, y no haces cosas para encajar, y no haces cosas por la aceptación, y no haces cosas para pertenecer, porque de antemano encajas, te aceptan y perteneces. ¿A qué lugar? A ti mismo, a donde está tu interior. Eso comienza por ti. Y cuando vas a otro lugar y de pronto no eres bienvenido, porque igual nosotros también somos complejos, también vas a aceptar. El otro es diferente a mí y sigue siendo el otro. Y puedo verlo con ojos de amor y de misericordia. No siempre la otra persona está equivocada. Tampoco la religión es mala ni está equivocada. Son sus prácticas. Y recordemos que sus prácticas tienen que ver con sus líderes. Por eso es necesario que también nos capacitemos. Y eso es precisamente lo que nuestro manual da, una capacitación para que aprendamos que el otro puede pensar diferente y sigue perteneciendo a este lado. Que el otro no se tiene que comportar como yo diga, sino como él es. Que el otro es un ser humano libre, pero que yo lo necesito porque también soy un ser de sociedad y él me necesita, porque también es un ser que necesita esa sociedad. Entonces, mis queridos amigos que nos escuchan en este podcast, reflexionemos acerca de cómo estamos viviendo esa espiritualidad. Quizás tengas muchísimos rituales que no estoy en contra de ellos. Somos seres rituales, somos seres de simbolismo. Carl Jung, el psicólogo y psiquiatra, decía, el hombre siempre está lleno de signos y símbolos todo el tiempo. Hablamos por medio de muchas cosas, pero integremos todo eso a una sola unidad, a la unidad de nuestro cerebro. No sigamos teniendo una distorsión de lo que realmente somos. Nadie allá afuera puede contestarte quién eres. Ese quién eres solamente lo encuentras en tu interior. Tú eres el único que sabes quién eres, fuera de la máscara que has llevado, fuera, como dice un cantante, fuera del templo y la religión, por todo lugar. Tú eres el único que sabes quién eres y qué quieres con tu vida. No esperes escuchar en este podcast que te vamos a decir qué hacer o cómo vivir, porque nosotros tampoco lo sabemos. Estamos inmersos en una espiritualidad sanando heridas, haciendo nuevas reconexiones a nivel cerebral, transformando nuestro pensamiento para así poder transformar nuestra vida. Dios en el cerebro. Neurociencia para una fe perdida. Recuerda que tu conflicto no es con Dios. Tu conflicto no es con la religión. Tu conflicto no es con la ciencia. Tu conflicto es no saber integrar todo lo que eres y todo lo que estos puntos de vista nos dan. Hazte artífice, hazte creador, hazte el escritor de la propia historia de vida en la parte espiritual. Crea, vive, siente. Un regalo que tienes son tus sentidos. Úsalos. Con ellos podrás reconectar e encontrar esa espiritualidad. No olvides el cerebro, Dios y yo. Charlas con Dios, desde el cerebro con Claudia Muñoz.